Bueno, pues vamos con la segunda parte de la actividad 7. En esta segunda parte pues van a trabajar lo que es el formato APA, que básicamente es la evidencia que ustedes tienen que enviar con el texto de la belleza de la historia. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen un material ya en plataforma que debían tener en realidad desde el inicio del curso. Les había pedido que ya sea que lo descargaran o que lo imprimieran como quisieran. Este es un material de consulta, no es para aprenderse de memoria. El formato APA básicamente es algo que yo voy a recurrir a este material cuando yo tenga que hacer algún trabajo académico. Hay diferentes formatos para trabajos académicos. En el Vancouver, por ejemplo, ese es uno de tantos formatos, pero pues nosotros trabajamos con el formato APA, ¿ok? Es importante mencionar que este material que ustedes tienen, pues tomamos parte de la séptima edición. En realidad, la séptima edición que salió ahorita en el 2020, pues no ha salido la versión en español, únicamente la versión en inglés. Entonces no tenemos acceso a esa información, pero en la página oficial, que al final de este material se encuentra ahí la información de donde pueden ustedes consultar igual si es que lo desean. Pues se encontramos cuáles son los principales cambios que se presentaron en esta séptima edición. Entonces, pues de acuerdo con ello, pues se hizo este material, ¿ok? Yo de manera muy general les voy a presentar el material. Esto es importante que ustedes lo revisen, lo lean y ya dije, como algo de consulta, ¿sí? Para que ustedes puedan tener ahí para sus trabajos académicos. Entonces, el formato APA, pues ya dije en qué consiste. Básicamente tenemos siempre que trabajamos en formato APA es a tamaño carta, en interlineado doble, sin espacio entre párrafos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo separar, como en este caso, aquí arriba está hay un espacio mayor a 2, al doble espacio. O sea, esto no lo puedo hacer. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Cuando yo paso de un párrafo a otro, únicamente tengo el mismo doble espacio que está entre líneas. O sea, no puedo tener un espacio mayor como este. ¿Ok? A eso se refiere, el sin espacio entre párrafos. Mis márgenes son 2.5 por cada lado. Y ya sabemos que cada que inicie un párrafo tengo que iniciar con sangría. La sangría va de 5 a 7 espacios o también se acepta un tab. Tú le das un tab ahí en tu computadora y pues ahí entonces tienes el espacio, ¿sí? Por el cual tienes que trabajar. ¿Ok? Después tenemos el tipo de letra. Este es un cambio importantísimo en la edición 7 porque antes únicamente se aceptaba el Times Roman 12, pero ahora ya se aceptan todos estos tipos de letra con ese tamaño. ¿Ok? Es importante tomarlo en cuenta. Los títulos no me voy a escribir a pura mayúscula, sino utilizo mayúscula y minúscula. De esa forma es la forma correcta. En el lugar en el que debo escribir el número de página, si es que voy a poner número de página en la parte superior derecha. ¿Ok? ¿Cómo voy a poner los encabezados? Si tengo diferentes niveles, ¿cuál es la forma en la que voy a utilizar estos niveles? Y después aparecen las citas. Las citas que, como ya mencionaba en la parte del ejercicio, pues en realidad las citas me van a servir darle sustento a todos mis argumentos a lo largo de mi trabajo, a lo largo de mi ensayo en este caso. Entonces las citas me las voy a encontrar a lo largo del trabajo para reforzar mis argumentos. Se presentan acá diferentes cosas. Ya había yo comentado igual en el video anterior que debo redactar en tercera persona. ¿Ok? Aquí se les presentan cómo se hacen las citas textuales y las citas no textuales en su material, en la página 52 y 53, tienen allá ejercicios para practicar este tipo de citas, ¿ok? De las dos, es importante que hagan sus ejercicios y cualquier duda, pues ya saben que me pueden contactar a través del mensajero. Obviamente, previa revisión de este material. Tenemos las citas textuales y las citas no textuales o parafraseadas. Es importante recalcar que no debo de abusar de las citas textuales, ¿ok?
obviamente se presentan estos dos, si digo si están, es porque las puedo usar, obviamente. Lo que estaría mal es utilizar únicamente un solo tipo de cita, valga la redundancia, únicamente un tipo de cita para poder trabajar mi documento, ¿ok? Acá aparecen las citas de menores a 40 palabras, que son las que tienen que ustedes emplear en su trabajo. Y más adelante aparecen las citas mayores a 40 palabras. Estas no las van a utilizar para el trabajo de ensayo en esta asignatura. ¿La razón cuál es? Que únicamente vamos a trabajar, su ensayo va a tener una extensión de 2 cuartillas. Entonces, en realidad, ¿sí? Yo no puedo utilizar citas mayores a 40 palabras porque obviamente estoy utilizando una gran parte una gran parte de mi texto a ese tipo de citas. Entonces no las puedo utilizar, ¿ok? Entonces acá se les presenta cuando está basada en el texto, cuando está basada en el autor, empiezo con el autor, cuando está basada en el año, cuando comienzo con el año, y aquí se les presenta en la estructura. Aquí, obviamente, se les está presentando en bruto lo que es la forma de la cita. Entiéndase que antes o después de esta cita, tiene que estar la idea que ustedes, su opinión y la idea que ustedes están queriendo apoyar con esta cita, ¿sí? O sea, las citas sirven para apoyar una idea. Entonces yo aquí, ya sea antes o después, debo de haber planteado, obviamente, tengo que dejar claro esta cita, a qué idea busco apoyar. Más adelante, ahora les muestro un ejemplo de un trabajo, ¿ok? Y entonces, esta es la forma en la que voy a hacer mis tipos de citas textuales. Después aparecen las citas. Cuando no tengo el número de página, se pone el número de párrafo, así como aquí está. ¿Ok? Este también es algún dato importante. Y las citas de más de 40 palabras que se están incluyendo aquí para que ustedes sepan que existen y que las pueden utilizar en algún trabajo que les solicite algún profesor. Sin embargo, en este trabajo, ya les dije, no van a poder utilizar citas mayores a 40. Y en este caso, el formato es diferente. Vean ustedes que cuando voy a utilizar una cita mayor a 40, estoy separando totalmente de mi 2.5, ¿sí? Esa cita que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es netamente textual. Aquí ya no pongo las comillas a diferencia de las citas de menores de 40, pero la voy a distinguir porque voy a obtener una sangría en absolutamente toda la información que está correspondiendo a mi cita, ¿sí? Esa es básicamente la característica de mis citas de mayores de 40, que también tengo aquí las 3 diferentes formas, basada en el texto, en el autor y en el año, que también lo puedo trabajar. Después aparecen las citas no textuales o parafraseadas, que en lo personal a mí me gusta más usar estas, pero pues ya, digo, las otras también se pueden utilizar, pero no debe abusar de una cita textual. Y entonces aquí también les presentan cuál es la forma en la que tengo que redactar basado en el texto, en el autor y en el año. Hagan los ejercicios, ya dije, de la página 52 y 53 para poder practicar esta parte. Según el número de autores, cuando pongo 1 o 2 autores, se escribe de esta forma, ¿ok? Dependiendo, ya dije, del tipo de cita. Por ejemplo, aquí en 2007, si son 2 autores, pues pondría en 2004, ¿sí? Walker y Allen mencionan que, y y entonces digo, hago mi cita utilizando el apellido, perdón, de los 2 autores, no el nombre, el apellido. Entonces, es cuando son 1 o 2 autores. Si yo tengo más de 2 autores, entonces se utiliza el et al, como en esta forma. Solamente pongo el primero y después pongo el et al. Este también fue una variante con la sexta edición, porque la primera vez que utilizaba una cita, escribía el nombre de todos los autores, y hasta la segunda vez ya utilizaba el et al. En esta edición no, en esta edición se cambia ese formato y entonces ahora desde la primera vez se utiliza el et al. También les dicen cuando no hay autor, cómo lo tengo que poner. Aquí es importante que ustedes utilicen ya, eso ya lo vimos en ODI, sus fuentes confiables. Si de entrada sé que una fuente no es confiable, ¿para qué la utilizo? O sea, si esa fuente no tiene autor, no tiene
no es de una institución confiable, o sea, no es algo confiable, entonces de entrada mejor la desecho porque me puedo encontrar con problemas al momento de hacer el trabajo. Después aparecen lo que son las referencias. Las referencias es esa lista que se pone al final de tu trabajo. Todos los autores que yo cité los tengo que referenciar al final. Yo no puedo citar a alguien que no está en las referencias o viceversa, ¿sí? Siempre tengo que colocar. Y aquí también se les presenta las formas en las que tengo que poner el apellido, la coma, las iniciales de los nombres, si aparecen los dos nombres, si solo aparece un nombre, pues obviamente solo la de un nombre. Un cambio también en esta séptima edición fue que ya no se pone el lugar, por ejemplo, antes podría encontrar México, Limusa, era la forma en la que ponía en la edición anterior, ahora ya no, ahora se quita el lugar y únicamente se va uno directo a la editorial, ¿no? A diferencia de la RAE, cuando la APA hace cambios, pues no me da una explicación propiamente, ¿no? Más, en cambio la RAE, pues como que sí te explica, ¿no? Por ejemplo, le voy a quitar el acento al solo porque con el contexto puedo entender a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, la RAE se hace como que una justificación, en cambio el APA en realidad no, me da los cambios y ya. También aquí aparece cuando son varios autores, cómo lo tengo que poner. En este caso, cuando yo utilizo varios autores, utilizo la conjunción y aquí al final, ¿no? Y aquí otro de los cambios significativos es que ya no se utiliza el recuperado de. En la sexta edición se ponía el recuperado de y ahora en esta se elimina el recuperado de, ¿no? Y entonces aquí se les ponen en todos los ejemplos de cómo se tiene que hacer cuando es un libro, un periódico o una revista, que son básicamente nuestros tres diferentes tipos de fuentes. Aquí les presento un ejemplo de un trabajo mío que en algún momento me pidieron en la escuela, entonces donde más que me pidieron obviamente utilizar citas y referencias para dar sustento a todo lo que yo tengo que decir. Y acá observen que, por ejemplo, voy a hacer referencia a este párrafo, dice respecto al uso de TICs, este mismo diplomado hace énfasis en su importancia y más que nada en la incorporación de herramientas tecnológicas en favor de la estructuración del conocimiento relevante para la organización de información en el elemento importante de esta asignatura. Estoy hablando de la asignatura de redacción. Tal como lo menciona Ahumada, vean, estoy reforzando algo que yo pienso con algo, ¿sí? Con una idea de un autor, ¿sí? Entonces, siempre que uso una cita, la estoy usando porque estoy reforzando algo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y ustedes observen, acá cito a Guevara y Guerra, cito aquí está, bueno, este también es Guevara, y aquí cito, por ejemplo, ¿dónde está aquí? Ahumada. Quiere decir, vamos a ver, que Guevara y a Guerra y Ahumada, yo los voy a encontrar en mi lista de referencias, Guevara y Guerra y Ahumada. Si yo no los ubico en mi lista de referencias, está mal mi trabajo. Todo aquel que yo cite lo tengo que encontrar en mis referencias, porque la referencia indica la fuente en la cual estoy encontrando esa información. Vean la forma en la que se escribe en la referencia. Si utiliza la sangría francesa, eso también lo dice su material de apoyo. La sangría francesa es una sangría al revés. Esta es mi sangría normal que utilizo cuando redacto y esta es la que voy a utilizar en la referencia, es la invertida. ¿Por qué? Para que yo fácilmente localice el nombre de los autores y también los voy a colocar en alfabéticamente, ¿sí? Esa es la forma en la que tengo que hacer mi listado de referencias. Y por último, ¿qué es lo que va a suceder si yo no utilizo citas al momento de hacer un trabajo? Simplemente mi trabajo no tiene validez. En el ejemplo de la pena de muerte que ustedes trabajaron, el trabajo no es válido porque le faltan referencias. Este es el ejercicio que ustedes tienen que trabajar para enviar como evidencia de esta ADA, en donde tienen que hacer sus citas, tanto textual como parafraseada, y la referencia de este mismo texto. No olviden subrayar la parte correspondiente en el texto al momento de enviar la tarea, donde están sacando la cita.
Cualquier duda, ya saben, contáctame por el mensajero.